todo ese sobrepensar constante y esa costumbre de imaginar los peores escenarios que nunca ocurren, no vienen del trabajo, ni del estrés, ni del mundo, sino del hecho de estar actuando sin pausa para agradar a personas que ni siquiera te importan? ¿Y si lo que más agota no es lo que haces, sino todo lo que estás reprimiendo para no decepcionar? ¿Alguna vez te preguntaste cuánto de lo que haces nace de ti y cuánto está diseñado para no ser rechazado? Miras el celular esperando una respuesta. Vuelves a leer el mensaje que ya fue visto. Te encoges por dentro y comienzas a imaginar 1000 historias en las que el silencio significa desprecio, abandono o castigo. Pero ¿quién escribió esas historias? ¿Cuándo comenzaste a pensar que cada reacción externa determina tu valor? Michel de Montaigne, un pensador del siglo XVI, escribió que mi vida estuvo llena de desgracias terribles, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y lo inquietante es que tenía razón, porque tu mente tiene la capacidad de torturarte con cosas que no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran, pero igual las sufres como si fueran reales. Ese nudo en el pecho no viene del mundo, viene de lo que crees que el mundo piensa de ti, viene de esa vigilancia constante para no equivocarte, para no fallar, para no ser descartado. Vives editando tu voz, calculando tus gestos, midiendo tus emociones para ser aceptado, y mientras más lo haces, más te pierdes. ¿Hasta cuándo vas a seguir esforzándote por encajar en moldes que te ahogan? Ahora quiero que pongas mucha atención, porque esto no es una idea suelta, es algo que probablemente viviste. Imagínate una escena simple. Estás en una sala llena de adultos y sientes que todos te miran. Te piden que saludes, que sonrías, que seas amable. No sabes por qué, pero lo haces. Te dicen que no levantes la voz, que no interrumpas, que no hagas preguntas incómodas. Y aprendes rápido, porque cada vez que obedeces te sonríen y cada vez que cuestionas te corrigen. No lo notas en ese momento, pero ahí comienza algo. Ahí se instala en ti la idea de que existir no es suficiente, que tienes que justificar tu presencia, que debes ganarte el derecho a ser escuchado. Lo llamaron educación, lo llamaron respeto, pero lo que en verdad estaban haciendo era enseñarte a adaptarte, a callarte, a desaparecer dentro de lo que otros consideran correcto. Y pasa el tiempo, y ese niño se convierte en alguien funcional, alguien que cumple, que no molesta, que hace lo que se espera, alguien que se exige, que estudia, que sonríe en las fotos, que publica lo que los demás aprueban. Pero adentro hay ruido, porque en algún momento olvidaste decidir por ti mismo. No sabes si lo que haces lo elegiste tú, o si simplemente estás cumpliendo con una idea de éxito que ni siquiera entiendes. Michel de Montaigne decía que muchas de las desgracias que nos atormentan nunca llegan a ocurrir, y tenía razón. Pero lo que nunca dijo es que muchas de las reglas que seguimos tampoco tienen sentido. Son códigos antiguos, heredados, invisibles, que nos hacen sentir culpa por no obedecer, miedo por desentonar, vergüenza por ser distintos. Y lo más perverso es que te hacen sentir que tú eres el problema, cuando en realidad es la estructura entera la que está podrida. Llaman madurez a someterse sin ruido. Llaman amor a sacrificarse hasta el desgaste. Llaman éxito a tener todo, menos paz. Y tú te lo creíste. Todos nos lo creímos. Y por eso hoy estamos aquí, cansados, sin saber muy bien por qué. Como no va a haber rabia muda, frustración acumulada, vacío existencial. Si desde niños les enseñaron a desconectarse de sí mismos para no decepcionar a los demás. Lo llamaron carácter, lo llamaron madurez, pero era solo contención. Y cuando esa contención se agrieta, lo que sale no es locura, es verdad. Y cuando se rompe, al principio no se siente liberador.
Se siente extraño, como si algo en ti comenzara a deshacerse para que algo más pueda empezar. Y entonces llega ese momento. No hay drama, no hay gritos. Solo un día te descubres inmóvil, sin fuerza para cumplir lo que siempre hacías sin pensar. Te hablan, pero no quieres responder. Te exigen, pero no puedes reaccionar. Las palabras te sobran. Las tareas te pesan. Hay una incomodidad nueva en las cosas que antes tolerabas. Y te das cuenta de que no es que estés fallando, es que por fin estás dejando de traicionarte. Por dentro algo se apaga, pero no es tu alma. Es la obediencia. Tu cuerpo comienza a negarse a sostener lo que tu mente ya no cree. Y aparece un tipo de cansancio que no conocías. Uno que no se cura con dormir. Uno que viene de haber actuado demasiados años para sobrevivir. Ese silencio que aparece no es paz aún, es desorientación. Porque nunca antes estuviste contigo sin la presión de ser útil, correcto o agradable. Y por eso la pregunta llega sola, sin que nadie la dispare. ¿Quién soy si no estoy intentando caerle bien a nadie? Y te das cuenta de que no lo sabes, y ese no saber es lo más honesto que has sentido en años. Y entonces, en medio de ese silencio nuevo, algo se mueve. No es euforia, no es esperanza, es apenas una chispa, pero es tuya, no viene de afuera, no busca agradar, no necesita permiso. Es esa voluntad que estuvo enterrada bajo capas de deber, de moral, de expectativas ajenas. Esa voz que no hablaba, porque todo en ti estaba ocupado en cumplir. Y ahora, por primera vez, puede decir algo. No sabe mucho, pero sabe esto. No quiere seguir viviendo así. No quiere seguir siendo obediente a un plan que nunca eligió. No quiere seguir ajustándose para pertenecer a lugares donde siempre se sintió extranjero. Y entonces decides hacer algo distinto. No por rebeldía, por integridad. Dices que no, aunque tiemble la voz. Cancelas una cita que no querías. Publicas algo que no pide validación. Hablas sin ensayar. Callas sin justificarte. Y sientes algo extraño. No estás huyendo. Estás empezando a estar. No necesitas que los demás lo entiendan. Porque esta vez no estás actuando para ellos. Estás afirmando una dirección, aunque todavía no veas el camino completo. Montaigne decía que muchas de nuestras desgracias no suceden nunca, pero nadie habla de las vidas que se desperdician tratando de evitar que algo falle. Y tú estás dejando de evitar. Estás comenzando a elegir. Y lo más extraño es que el mundo no se derrumba. Dices lo que piensas y no te odian. Dejas de responder y nadie muere. Te dejan el visto y ya no te formas los 1001 escenarios donde tú eres la razón por la que no te contestan. Empiezas a notar que las redes sociales estaban tomando control de tu vida, porque estabas constantemente revisando quién te dejó de seguir, como si eso definiera tu valor. Te equivocas, y sigues siendo tú. Te das cuenta de que todo lo que te paralizaba era una exageración fabricada por tu mente. Ya no interpretas cada silencio como un rechazo. Ya no necesitas una excusa perfecta para ser quien eres. Y ya no estás actuando todo el día para evitar que te abandonen. Entonces, algo cambia. No es que cambie el mundo exterior, es adentro donde ocurre el quiebre. La voz que antes dudaba comienza a sostenerse sola. El cuerpo deja de estar en alerta constante. La mirada se vuelve más directa. Caminas con menos ruido interno. Hablas sin filtrar o traducir lo que sientes para que suene más aceptable. Y en vez de sentirte inseguro, sientes ligereza. No porque ahora estés seguro de todo, sino porque dejaste de esconderte. Montaigne decía que el miedo al dolor es muchas veces peor que el dolor mismo. Y es cierto, porque lo que descubres no es solo que puedes fallar y seguir siendo digno, sino que la verdadera carga era el control. Controlar cada gesto, cada emoción, cada reacción, para que los demás te aceptaran. Eso era lo que te destruía. Ahora actúas,
no para evitar el rechazo, sino para expresar lo que eres. Y por eso todo se vuelve más liviano, no más fácil, más liviano, porque el esfuerzo sigue, pero ya no estás peleando contra ti mismo. Y como todo empieza a moverse desde otro lugar, también empiezas a ver distinto. De repente, te empieza a aburrir lo que antes te obsesionaba. Como no te vas a cansar de las redes sociales si estás en este proceso, empiezas a notar los roles, las máscaras, la puesta en escena. Mujeres repitiendo el mismo molde una y otra vez, con cuerpos cada vez más parecidos, labios y narices de catálogo que responden a estándares de belleza distorsionados, gestos diseñados para agradar, para encajar en un sistema que supuestamente odian, pero al que igual alimentan con estas conductas. Dicen que quieren libertad, pero siguen reproduciendo los mismos patrones estéticos del mismo patriarcado que critican. Dejas de sentirte atraído por la distorsión llamada deseo validado, por ese impulso que no nace de ti, sino de una imagen impuesta. Entiendes que muchas veces no deseabas a esa persona, ese cuerpo o esa vida. Solo querías lo que creías que significaba: éxito, valor, pertenencia. Pero cuando dejas de vivir en función de lo que aparenta, también dejas de perseguir lo que no necesitas. Y ahí, por fin, empieza la libertad real. Y lo que empieza a pasar cuando te sostienes desde ahí, no es que los demás cambien, es que tú empiezas a ver todo con una claridad brutal. No entienden qué te pasa, no lo dicen, pero lo sienten. Tus respuestas ya no suenan igual, tu forma de mirar cambió. No estás agresivo, ni rebelde, solo estás más presente. Y eso para muchos es extraño, porque lo que antes pasaba desapercibido ahora resuena. Los chistes forzados, los comentarios vacíos, las conversaciones que siempre giran en torno a lo mismo. De pronto, los ves. Ves a todos representando su papel, y no puedes evitar pensar: ¿cuánto tiempo estuve ahí metido? ¿Cuántas veces hice lo mismo solo para no romper el clima? Y entonces recuerdas. Recuerdas cuando te reíste de algo que no entendiste, solo para no quedar mal. Recuerdas cuando alguien te preguntó: ¿de qué te ríes? Y no supiste qué decir, porque ni siquiera sabías por qué lo hacías. Era una risa automática, falsa, pactada. Y ahí lo entiendes. Vivías siendo un actor. No estabas ahí para vivir, estabas para agradar. Y no eras secundario, eras el protagonista. Pero elegiste ponerte una máscara, porque era más fácil, porque así te aceptaban, porque así no incomodabas. Y mientras más la usabas, más te alejabas de ti. No lo hiciste con maldad, lo hiciste para sobrevivir. Pero ahora que lo ves, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes seguir jugando un papel que dejó de sostenerte. Por eso te callas. Por eso ya no reaccionas igual. No porque te creas más, sino porque por fin estás siendo tú. Aunque no sepan explicarlo, lo sienten. Aunque no digan nada, lo perciben. Porque quien empieza a vivir en verdad, altera el guión de todos los que aún están actuando. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a caer, y no necesitas explicarlo, porque no todo lo que se rompe hace ruido. A veces, simplemente, deja de sostenerse, y no es el fin, es el comienzo. Lo más difícil ya pasó, seguir fingiendo. Lo que viene ahora es más crudo, pero también más real. Al principio vas a sentirte solo, pero no es soledad, es limpieza. Es ese espacio que durante años estuvo lleno de ruido, de obediencia, de máscaras, de miedo, y ahora comienza a vaciarse para que algo verdadero pueda surgir. No hace falta que lo digas en voz alta, pero sí tienes que tomar una decisión, porque ahora lo sabes. No es afuera donde algo tiene que cambiar, es aquí, en ti, en cómo te tratas, en lo que dejas pasar, en lo que ya no vas a cargar. Montaigne decía que muchas de nuestras desgracias nunca suceden, y tú lo sabes.
Has pasado años sobrepensando todo, cada silencio, cada palabra sin respuesta, cada gesto ambiguo, como si tuvieras que descifrarlo todo antes de que alguien se aleje, como si entender cada señal pudiera evitar el abandono. Pero hoy entiendes que ese sobrepensar constante no era claridad, era miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a quedarte solo. Y por eso ahora es distinto. Porque aunque el miedo siga, tú ya no lo obedeces. Ya no te desbordas para retener a quien no se quiere quedar. Ya no te borras para agradar. Ya no te sobreexiges para que te elijan. Empiezas por fin a elegirte tú.